cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero, caiga la pena debajo. 20 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con la primera sección de nuestro magazín, a vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro pues nos acercarán la actualidad desde otro punto de vista. Dicho esto, también recordamos a la audiencia que puede llamar al teléfono de antena el 96 250 4508 para acercarles cualquier opinión o postura a nuestros compañeros, como siempre, desde el respeto y previa identificación también. Así que nada, dicho esto, saludamos ya a nuestros compañeros y les damos paso. Compañeros, Cristóbal, José, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien por aquí, ¿vosotros? ¿Me escucháis? José, ¿estás por ahí? José, es que se ha puesto el silencio. Quítate el silencio. Vale. Ahora. Vale, Sí. vale. Ahora, Nada, perfecto. buenos días a ti, Raúl, y a toda la audiencia. Igualmente, Vale. cuando queráis. Bueno, como de costumbre, empezamos el programa como de costumbre, ¿no? Un saludo especialísimo a la Resistencia, ese grupo maravilloso que tenemos ahí. Y también un recuerdo, un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando, aunque sea ocasionalmente. Bueno, ya hacemos el programa este como cada jueves y aquí hacemos el programa, ya los habituales lo saben, en dos apartados. Por una parte la madre tierra y por otra parte los animalitos humanos. De vez en cuando a mí se me ha ocurrido poner también un apartado que trata de los invisibles. Esa gente, esas noticias que no van a aparecer nunca, 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 nunca en los informativos de ninguna clase, ¿no? Aquella gente que deliberadamente olvidamos por parte de los medios de información y por parte del sistema económico, por supuesto, ¿no? En el apartado de Madre Tierra ya sabéis que recogemos los artículos, las noticias que nos hemos encontrado durante la semana de todas las barbaridades que el ser humano está haciendo con el medio ambiente, para que sepáis exactamente, por lo menos aproximadamente, ¿no? Exactamente, es dificilísimo. Aproximadamente la situación del cambio climático que estamos provocando los seres humanos, ¿no? Ya sabéis que son muy poquitas las noticias porque como resulta que los medios de comunicación están controlados por fondos de inversión, banqueros, empresarios, pues lógicamente son los últimos interesados en que se informe de cuáles son las causas del cambio climático, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Entonces ya sabemos que la información que nos suministran los medios de información, pues va a ser la justita, la mínima y siempre bastante tergiversada, ¿no? Y luego, por supuesto, nos encontramos con el problema de que hay muy poquitas noticias. Hoy, esta semana, tenemos algunas cuantas y afortunadamente no. En el último día, concretamente el día de hoy, han aparecido la gran mayoría de las noticias que os vamos a comentar. Luego, José, después, a continuación, si quieres, por supuesto, si tienes alguna otra noticia más que compartir, pues estaremos encantados de conocer también toda la información posible sobre el cambio, la barbaridad que estamos generando en este planeta, como no cambiemos de rumbo, ¿no? Pero antes, José, gracias por el libro que me dejaste. Lo tengo aquí y mirar cómo se llama. Se llama Confesiones de un ecologista en rehabilitación. Lo escribe Paul Kingsnorth, que admiramos profundamente, todos aquellos interesados con la información sobre el desastre climático que estamos provocando. Y antes de empezar con las noticias, yo quería leer un trocito del principio del libro, ¿no? Este hombre escribió el libro hace ya 5, 6, 7 años. Y os voy a leer la introducción para que vayáis viendo cómo va el panorama. Escribo esta introducción 2 días después de que la revista Nature haya publicado un nuevo estudio acerca de la aceleración del ritmo con que la Antártida pierde su masa de hielo. Tanto la velocidad como el impacto van a superar todas las previsiones y temores. Repito, este libro lo escribió hace 5 o 6 años. Es posible que veamos el nivel del mar subir más de 1,5 metros en los próximos 85 años. Un nivel que hasta hace poco
solo se esperaba alcanzar en siglos o incluso milenios. Y esto, si se me permite la broma macabra, no es más que la punta del iceberg ecológico. La tasa de extinción de especies es la mayor en los últimos 65 millones de años. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son los más elevados desde la aparición del Homo sapiens. Hemos erosionado la mitad del mantillo de la Tierra en solo un siglo y medio. Y el resto puede que no dure más de 60 años si seguimos sobreexplotando a este ritmo una tierra cada vez menos fértil para alimentar a una población cuyas exigencias aumentan. No voy a continuar. Sospecho que ya has oído la misma retahíla antes y que, como los demás, ni sabes qué hacer al respecto, ni si hay algo que en realidad se pueda hacer. Los mundos siempre se están acabando. Los imperios siempre están derrumbándose. No es la primera vez que el clima cambia. El cambio es, al fin y al cabo, la única constante. Estos son los relatos que usamos para poder dormir. Estas las palabras que nos libran de asumir la magnitud de lo provocado, de lo que seguimos provocando. Nos permiten fingir aún que la vida que llevamos es recta y normal, que es inevitable y continuará indefinidamente tal y como la conocemos, que encontraremos la manera de solventar todos los problemas gracias a la juiciosa aplicación de la afamada inteligencia humana. Me pregunto si hay alguien que aún se crea tal cosa, que lo crea en las entrañas. A menudo tengo la impresión de que todos conservamos un viejo instinto de animal salvaje en nuestro interior que nos hace conscientes de lo que hemos puesto en marcha. Es cierto que los mundos siempre se están acabando, pero no así. Los humanos nunca hemos tenido que enfrentarnos a algo igual, y somos nosotros quienes lo hemos puesto en marcha. Ahora tendremos que soportar ese peso y sobrevivir a sus consecuencias si podemos. Como veis, las cosas claritas y el chocolate espeso. Es un libro fabuloso, José. La verdad que vale la pena leerlo y me encanta continuar con él. Pero nosotros vamos a continuar ahora hablando de más cosas con el tema... Ahora, perdona que te corte. Estaba pensando qué costumbre más saludable eso de prestarse libros, ¿no? Y qué poco se hace ya, ¿no? Sí, señor. Eso es una de las cosas que estamos perdiendo continuamente. Otra de las cosas buenas que seguimos perdiendo, ¿no? Y mira que estamos perdiendo cosas en el camino, ¿eh? Por eso, la verdad es que lo que tú dices, es importantísimo recuperar viejas y sanas costumbres. Bueno, vamos a redundar en el tema, ¿no? Fijaros que no somos José y yo, cuatro más que están por ahí pirados hablando de la situación, sino ya especialistas como este hombre que, tal como él cuenta, ha estado en los principales foros de científicos, de información medioambiental, que ha compartido programas de televisión, o sea, que es alguien que realmente, además lo cuenta él, toda su vida metido en el tema medioambiental, o sea, que nadie dude de que es alguien que sabe de lo que está hablando. Bueno, pero nosotros que no sabemos de qué estamos hablando, por lo menos según acusaciones de algunos grupos, pues seguimos comentando noticias para que vayamos viendo que lo que denuncia este investigador, pues continuamos haciéndolo mal. Bueno, nos cuentan. Promotora, una empresa promotora, de constructora, tumba en los tribunales la protección del litoral valenciano. Nos lo contaban el día 12 de febrero en el diario.es. Ya sabéis que estamos así, en esta situación de emergencia climática, porque los grandes empresarios quieren hacer negocio y la manera de hacer negocio es extraer todos los recursos de la tierra y venderlos. Entonces, claro, a un promotor no le interesa para nada la protección del litoral, de las costas, y si hay cambio climático que haga subir el nivel del mar, también se la trae sin cuidado, ¿no? Entonces estos promotores hicieron una denuncia contra una ley de la Generalitat Valenciana que protegía el litoral de la construcción abusiva. Bueno, pues el tribunal aquí en la Comunidad Valenciana le ha dado la razón a la promotora y en vez de proteger el litoral,
vamos a proteger el negocio de las promotoras. Es una cosa bastante habitual, no nos llama la atención ya, pero en fin, para que lo vayáis sabiendo que continuamos igual. También nos cuentan en ese mismo día en el diario.es que las nucleares que hoy en la de Cofrentes han recibido autorización para ampliar la vida útil hasta el 2030, estamos hablando de vida útil para sacar dinero, porque no sé si sabréis, os lo cuento yo también, y si lo queréis preguntar y comentar y buscar información en Google también la podréis encontrar, poca, pero alguna encontraréis. Os dirán que los residuos radioactivos que provoca una central nuclear tienen una vida media de 10.000 años. Es decir, que cuando os dicen que prolongar la utilidad de una central nuclear hasta el 2030 no significa que en 2030 aprietan un interruptor y se para la radioactividad. No, no. Están hablando solamente de sacar dinero mientras producen electricidad. Después ya no nos quieren contar para nada que durante 10.000 años vamos a tenernos que hacer cargo de los residuos radioactivos y vamos a tener que refrigerarlos gastándonos miles y miles y miles y miles de millones y de vidas para poder mantener esos residuos controlados. Bueno, pues decíamos que las nucleares piden precio fijo para ser viables. En fin, ya más barbaridades ya no caben en una sola línea. Dime. Al hilo de lo que estás diciendo de las nucleares, no sé si lo has dicho porque estaba ahora mismo a otra cosa, pero justamente hoy ha saltado la noticia de que han renovado la licencia de la central de Cofrentes hasta 2030. Correcto, lo estaba comentando ahora también. ¿También lo habías dicho? Sí, he aprovechado que la noticia era que las nucleares pedían precio fijo para ser viables y luego a continuación he añadido que hoy concretamente la Generalitat no, la CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Ese que nos juega la vida de todos los españoles y del planeta Tierra por hacer negocio las nucleares. Y digo pues esa gente que son parte interesada en el tema, ¿por qué tienen que ser los que decidan? Pues son los mismos que los de Coembes, que viven de la gestión de los residuos y que jamás querrán que se terminen los residuos, porque si se terminan los residuos dejan de ganar dinero, dejan de trabajar. Pues de lo mismo que le pasa con Ecoembes, le pasa al Consejo de Seguridad Nuclear, que van a seguir permitiendo la energía nuclear porque de eso depende su sueldo y así nos va. Pues hombre, la gente del colectivo Tanquenco Friends, ¿sí?, dice que no está todo perdido, que la última palabra la tiene el Ministerio de Transición Ecológica y bla, 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 bla. Exactamente, ¿vale? Lo has dicho perfectamente, bla, 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 bla. No, lo digo porque bueno, si a estas alturas de la película aún no hemos aprendido a no esperar nada del poder político, pues es que no hemos aprendido nada, ¿no? Sí, señor. Esa es Ojalá en esta ocasión me equivocara, porque con lo cerca que la tenemos, lo que nunca debería haber pasado es haberla construido, desde luego. Correcto. Ninguna. Pero bueno, en la actualidad, donde ya no es necesario, porque la energía renovable ahora mismo está generando más electricidad y ya resulta más barata que cualquier otra forma de energía, no tiene sentido prorrogar 9 años más un monstruo. Correcto, no había, como tú dices, no habría que haberlo fabricado nunca, porque poner en marcha un proceso atómico en una central nuclear es exponer a todas las generaciones que vengan durante los próximos 10.000 años a los residuos radioactivos. Es una absoluta monstruosidad. No se tenía que haber hecho, pero por supuesto ni de coña ampliar su funcionamiento, porque son todavía más riesgos, porque ya se está demostrando con otras centrales nucleares que a medida que van pasando los años, la radioactividad va corroyendo todas las instalaciones y se convierte en una cosa todavía más peligrosa. Yo ¿sabes lo que pasa? Que yo me acuerdo de esta barbaridad todos los días, pero cuando pasa, por ejemplo, como recientemente en Granada, esa serie de terremotos continuos, y a día de hoy parece que siguen habiendo pequeños temblores, ¿no? Te voy a contar un secreto por si no lo sabías, José, porque además es una cosa curiosa para que veamos cómo funciona la desinformación de todos los grandes medios. Anteayer hubo un terremoto de 7,2 grados en Fukushima. Anteayer. Sigue, José. Sí. Y hace 1 o 2 semanas también, ¿no? También hubo otro en Japón. No sé si fue en la zona de Fukushima o en otra zona, pero volvió a haber un terremoto. Japón es una zona sísmica peligrosísima en el planeta.
Y allí hay no sé Será cuántas eso, centrales nucleares, con lo cual eso es una absoluta monstruosidad. que cuando hay un terremoto, y en este caso en el Estado español, como por ejemplo esta serie de terremotos que no han sido destructivos, pero que están ahí y que nunca sabes si una vez va a ser flojito y la otra vez va a pegar una sacudida que va a dejar aquello. Pues yo me acuerdo de las centrales nucleares, es que me acuerdo además. Sí, sí, Y es claro, por que, supuesto. porque es que eso, o sea, es que una central, por mucha seguridad que digan los pronucleares que hay, contra eso no pueden hacer nada. No están Exactamente. preparadas para eso. Correcto. No, además, fíjate una cosa, en las centrales nucleares el problema que nos encontramos es que las previsiones se tienen que hacer para 10.000 años. ¿Qué equipo de ingenieros físicos y de cualquier investigador puede hacer planes para 10.000 años? En 10.000 años no sabemos ni si va a existir la Tierra sobre la que pisamos. Es algo absurdo. Entonces, que te digan que están planificando la seguridad para 10.000 años, te está mintiendo, es imposible. En Y fin, sobre todo, eso los científicos, pero y los políticos, que son los que deciden poner en marcha eso, cuyo máximo plazo son 4 años. exactamente, eso se llama psicópata. El que te lo dice mintiéndote es un psicópata. Y te lo dice mintiéndote, lo sabe, por supuesto, ¿no? Bueno, seguimos con más noticias. Nos cuentan también que España incumple los objetivos de la Unión Europea de reciclaje para el 2020, el año pasado. Yo me acuerdo, y lo vuelvo a repetir porque es una cosa curiosísima, recuerdo que lo hice el comentario en algún programa, no recuerdo si era Kiosco de Prensa o algún programa del 15M, pero yo recuerdo que cuando leí que la normativa de la Unión Europea decía que todos los pueblos y ciudades de la Unión Europea tenían que tener un plan de reciclaje y recogida del 100% de todos los compuestos orgánicos en todos los pueblos y ciudades de la Unión Europea para el 2020. Es decir, que no se debería de tirar a la basura nada orgánico porque se tenía que aprovechar todo para el cultivo de agricultura antes de que se acabara 2020. Eso era una de las normativas, o sea, imaginaros el resto. En fin, barbaridades varias que tampoco nos cuentan nadie, por supuesto. Luego, otra noticia que esta me llamó la atención cuando la leí porque digo, mira, no nos están contando de la misa a la mitad. Ya lo sabemos, ¿no? Por lo menos algunos ya sabemos que la información que recibimos está completamente tergiversada, ocultada, manipulada, oculta, cambiada, escondida, bueno, a poner lo que queráis. Nos cuentan aquí, en el mismo diario, el día 16, nos cuentan, el aeropuerto de París cierra temporalmente por falta de tráfico aéreo. No estamos hablando del aeropuerto de Castellón, estamos hablando del aeropuerto de París. Y hace 3 días dice que lo cerraban temporalmente por falta de tráfico. Para que veáis que la gente esta que nos está diciendo en los diarios de aquí en España, ayudas para el sector aéreo, para las aerolíneas, para las agencias de viajes, para los... Pues habrá que estar pensando hasta qué punto hay que cambiar de sistema económico y de empresas, ¿no? Porque si el aeropuerto de París cierra por falta de tráfico, pues habrá que empezar a plantearse otra forma de funcionar con los viajes, ¿no? Pero en fin, ya lo iremos viendo. También nos cuentan una noticia, como siempre de costumbre, entre mitad y mitad, entre buena y regular mala. El Banco BNP, un banco, no financiará las explotaciones agrícolas como consecuencia de la deforestación del Amazonas. Bueno, algo es algo, menos mal. Y luego también nos cuentan que las industrias petroleras se están pasando a la energía eólica. A ver si adivináis por qué. Resulta que como están viendo que ya el petróleo se está poniendo dificilísimo de obtener, ya no se puede conseguir ni de rábanos como se podía conseguir hace 30 años, pues ahora habrá que ir cambiando de energía. Bueno, y le hacen una entrevista en el diario.es, en el día de hoy, a Naomi Klein. Naomi Klein es una fabulosa investigadora, periodista, escritora, que ha escrito un montón de libros extraordinarios, completamente, absolutamente fundamentados, argumentados, vamos, con una información y unos datos apabullantes. Y me he quedado con una frase que me encanta. Y te va a gustar, José. Fíjate, mira lo que cuentan. El titular de la entrevista es una declaración de Naomi Klein que dice:
Nuestra normalidad ya era una crisis. Qué buena frase para la gente que piensa que quiere volver a la normalidad. Y Naomi Klein como tú dices, es una escritora, una periodista, investigadora de las imprescindibles. Correcto, sí, señor. Fíjate qué frase, ¿eh? Nuestra normalidad ya era una crisis para aquella gente que... Y a propósito de eso, espérate un poco. Mira, aquí tengo un trocito pequeñín y os lo leo. Para que veáis, a propósito de la frase esta, de nuestra normalidad ya era una crisis. Mirad lo que escribe un tuitero muy majete, Menos Monos se llama. Y lo escribía, atentos, en abril de 2020, en pleno confinamiento, cuando todo el mundo queríamos volver a la normalidad. Mira, queremos volver a caminar por el monte subidos en nuestros coches, a repantigarnos en un parque y dejarlo todo lleno de mierda, a meternos en un metro en hora punta, a trabajar 28 horas al día y ser pobres, a comprar todas esas cosas que nunca quisimos tener, pero que ahora no podemos porque está todo cerrado, a entrar en los supermercados sin tener que hacer cola para llenarnos el estómago de mierda, a subir y bajar escaleras mecánicas en los grandes almacenes, a sobrevivir día tras día, a que cuando estemos medio muertos nos dejen morir del todo en los pasillos saturados de un hospital en el centro de la ciudad y no en uno de campaña que está muy lejos. Como veis, este hombre se las trae, ¿eh? Bueno, seguimos con el tema de las noticias. Lo digo porque la normalidad ya era una crisis. Y la que viene a continuación ya no va a ser ni nueva ni crisis, va a ser algo peor. Bueno, también nos cuentan en el diario.es hoy la contaminación, un estudio. La contaminación por los residuos de los combustibles fósiles, eso que estamos respirando gracias a los coches, los barcos, los trenes, los aviones, todos estos trastos que están quemando. Los trenes como el que viene a Buñol, porque hay otros trenes que no... Hay algunos que no, eléctricos. Bueno, pues la contaminación por combustibles fósiles es una investigación del día 18 de febrero de hoy, un informe de un científico en una revista. La contaminación por combustibles fósiles hace más difícil concebir hijos. Yo creo que el planeta se está defendiendo para que los animalitos humanos no sigamos procreando, porque si no, vamos a acabar con el planeta y con el resto de los seres vivos. Bueno, y las dos últimas noticias también del día de hoy nos cuentan. Monsanto y el gobierno de los Estados Unidos presionaron contra México porque México ha prohibido el glifosato en sus cultivos. Bueno, ya se sabe que el negocio está por encima de la vida y si alguno tiene deformaciones genéticas a lo largo de toda su vida y de las próximas generaciones porque Monsanto está utilizando glifosato, para los agricultores que me estén escuchando de Buñol, se llama Roundup aquí en España. Bueno, pues utilizando ese producto envenenamos tierra, mar, aire y humanos y animales, por supuesto, ¿no? Y Monsanto y el gobierno de los Estados Unidos presionaron al gobierno de México que sí que lo ha prohibido, para que lo siguiera utilizando. El negocio es el negocio. Y la última, esta también es medianamente buena, para acabar de alguna manera medianamente regular con el tema. Nos cuentan que el gobierno de Francia incentiva transformar los vehículos usados en Francia para convertirlos en eléctricos. No como aquí, que lo que están haciendo es publicidad para que todos los españoles nos compremos vehículos eléctricos nuevos. Allí en Francia por lo menos tienen la consideración de permitirte y darte facilidades para que te transformes tu propio vehículo usado en un coche eléctrico. Me parece que es bastante más razonable, porque os explicaré una cosa por si no lo sabíais. También nos lo han contado los científicos, no es que lo diga yo, ¿eh? Fabricar un coche eléctrico tiene tantas consecuencias malísimas para el medio ambiente, casi peor que si no lo hubieran fabricado. Porque sí, luego no contaminarás con contaminación de gasoil o de petróleo, pero para poder fabricar un coche has producido tanta contaminación como durante no sé cuántos años de utilizar un coche normal y corriente de gasolina. Con lo cual, que no nos doren la píldora de que hay que comprarse todos un coche nuevo eléctrico. La solución está también que para las baterías de los coches eléctricos hacen falta unos materiales que también son finitos. Exacto, que tampoco hay bastante para todos. Eso también lo están diciendo todos también.
Bueno, yo he terminado mis noticias medioambientales, las que he recogido. Si tienes alguna más, José, adelante con ellas. Sí, yo tengo alguna cosa por ahí. Luego, en primer lugar, hay un par de propuestas por ahí que se están empezando a lanzar, supongo, en círculos todavía marginales, como los que tú y yo habitamos. Bueno, una es de un partido político de Equo Más País, ¿no? Que ya está planteando reducir la jornada. Bueno, de hecho, se va a implantar en algunas empresas de forma piloto, con una dotación económica y tal, que yo digo pues si se reduce la jornada laboral, porque habrá que pagarles a esas empresas, ¿no? Pero bueno, sí, hay un dinero que se va a meter ahí para reducir la jornada laboral de 5 días a 4 días, es decir, de 40 horas a 32 horas. Porque, bueno, según ellos dicen que hay estudios que evidentemente pues el traslado en el coche y una serie de cuestiones hacen que reducir la jornada laboral pues al mismo tiempo haga reducir las emisiones de CO2, ¿no? Es una cosa que se va a empezar a probar ahora y bueno, a ver qué recorrido tiene. ¿Qué recorrido tiene y qué resultados tiene también? Porque yo me imagino que esto las grandes multinacionales se lo podrán permitir, pero a lo mejor las pequeñas y medianas empresas, pues igual, si no está acompañado de otra serie de legislación, pues no sé si se lo podrán permitir. No lo sé. Yo, como no entiendo del tema, lo dejo ahí, ¿vale? La otra propuesta que hay y que se está debatiendo, ya digo, en círculos medioambientalistas como los nuestros, es... Ojo, luego voy a argumentar porque la palabra suena, para los más mayores del lugar, suena a lo mejor un poco fuerte, ¿no? Es el racionamiento. El racionamiento no me refiero al racionamiento de las cosas necesarias, como alimento, vivienda y demás, sino una cuestión que tiene que ver con la autocontención a la hora de consumir, ¿verdad? Y cuando hablamos de consumir cosas innecesarias o comprar en exceso cosas que, aunque sean necesarias, no hace falta acumular tantas cosas, ¿no? También hablo del racionamiento en cuanto a la energía, ¿vale? Al consumo de energía. Es verdad que igual ni tú ni yo, pero igual hay mucha gente que cree que la energía es infinita y se pone a derrochar energía. No hablo solo de personas, sino también de empresas, ¿no? Esto tiene que ver también con la reestructuración de la industria, ¿no? Si la industria tiene que cambiar para dejar de consumir tantísima energía, primero porque se va a acabar y segundo porque las energías alternativas, llámese renovables, no van a poder conseguir la cantidad de potencia que se necesita para mover ciertas industrias, pues es inevitable un decrecimiento del que llevamos haciendo apología tú y yo, que es necesario, y no solo es necesario, sino que va a pasar. Sí, lo que queremos es que pase de forma ordenada y consciente, no de forma desordenada y abrupta, ¿no? De ahí la propuesta del racionamiento, que ya digo que parece una medida impopular, pero que es necesaria. Yo, a mí, más que racionamiento, me gusta más la palabra de autocontención, ¿no? Y de ser consciente un poco de que tenemos que decrecer tanto energéticamente como en nuestra forma de consumir, ¿no? Bien, esto por un lado. Después, un dato. Solo el 12% del gasto en paquetes de rescate, cuando hablamos de paquetes de rescate ya sabemos que son esa lluvia de miles de millones que han llegado de la Unión Europea, ¿vale? Y que solamente, fíjate la urgencia en la que estamos inmersos, pues solamente el 12% del gasto en paquetes de rescate se va a destinar a proyectos con bajas emisiones en carbono. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay gente que la gente que decide dice que siga la fiesta. Sí, lo dramático de estos viviendo ahora
es que concretamente todos los científicos y un montón de gente es consciente de que este es el momento adecuado, porque no hay más remedio, con la pandemia, nos concede la oportunidad de decir, vamos a ver, tenemos que hacer un cambio porque entre el cambio climático y la pandemia, ahora nos están diciendo el planeta que hay que vivir de otra manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora en este momento es la posibilidad de planificar el futuro, sabiendo que tenemos una emergencia climática que afrontar y una pandemia que nos está diciendo que hay que funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, con esa inversión millonaria que se está planteando a nivel del planeta Tierra, lo que se tendría que hacer, lo que tú dices, estar planificando toda la economía de otra manera. Y, por supuestísimo, deberíamos todo el mundo ser conscientes de que no hay suficiente para que todo el mundo tenga la barbaridad de consumo que tiene ahora. Todo el mundo me refiero. Repartir igualmente, que todo el mundo tenga lo básico cubierto, pero que no hayan esas barbaridades de que alguien tenga 10.000 millones mientras alguien se está muriendo de hambre. Entonces, si hemos de cambiar el sistema económico y el sistema de funcionamiento de la sociedad, hemos de planificar con los fondos que se están planteando la transición sí o sí. Y no podemos estar planteando que los fondos vayan para ayudas a la aviación, al transporte, a la supervivencia de los bancos. Eso es absurdo planteárselo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Como dices tú perfectamente, lo que se está haciendo aquí es repartir el dinero para el negocio de los grandes, con lo cual estamos desaprovechando la última oportunidad que tenemos para poder cambiar un poquitín y planificar un poco el futuro que tendríamos que estar planteando. Pero en fin. Sí, ya decíamos la semana pasada que con solo el 1% del PIB mundial se podrían implementar un montón de medidas y de políticas que ayudarían a alcanzar, o si no alcanzar, a acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Correcto. Pero es que eso no se está haciendo. Porque fíjate el dato, al hilo de lo que estaba comentando, aunque las sumas generales de los gastos en estímulos verdes son ahora 3 veces superiores a las de hace 12 años, alrededor de 2,8 billones con B de dólares se destinan actualmente a sectores con altas emisiones. O sea que... Sí. Sí, además te vas a los diarios económicos y empiezas a escuchar los comentarios, no, porque no son comentarios. Estas grandes empresas energéticas tienen el poder para decirle al gobierno cómo tiene que hacer las leyes, ¿no? Y estas grandes energéticas dicen que se van a quedar con, bueno, lo aseguran casi, que se van a quedar con un montón de miles de millones las empresas energéticas causantes del cambio climático, con lo cual, imagínate el panorama. O sea, el zorro al cuidado de las gallinas, con lo cual no va a quedar ninguna gallina en el gallinero. El problema está que los zorros no van a tener comida después. Y sobre todo, como siempre decimos, ¿no? Que estas cosas de lo que yo estaba ahora diciendo de la propuesta de la autocontención, ¿no? Del racionamiento, de ser consciente que hay que decrecer energéticamente y en la forma de consumo. Esto es básicamente aplicado a los países del hemisferio norte, porque es que los países del hemisferio sur, los niveles de consumo y de gasto energético están a años luz de los países del norte opulento, ¿no? Correcto, que esa es otra de las cosas que también el egoísta humano ni se le plantea el tema de que hay gente que se está muriendo de hambre, mientras aquí pretendemos salvar el segundo vehículo todoterreno de la familia. Es una absoluta barbaridad. Bueno, hay una noticia reciente también, de la semana pasada, que bueno, esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, pero que parece ser que estos ciclos de retroalimentación, o no, realimentación creo que se llama, van más rápidos de lo que creemos. Y es que el permafrost ártico, ¿vale? Esa capa de tierra helada, ¿no? Que llevaba miles y miles y miles de años congelada, que se está derritiendo en las zonas más... de más al norte del planeta, cercanas al polo, pues se está derritiendo y libera más CO2 de lo que se creía. Bueno, en realidad libera metano, pero que el metano es un gas de efecto invernadero muy superior al CO2 todavía. Correcto, sí, señor. Entonces, las emisiones es que parece que hemos puesto en marcha una reacción en cadena que es que hay que hacer un montón de cosas muy rápido y ya, más que no, ayer las tendríamos que haber hecho. Y no somos conscientes de lo rápido que va todo esto, ¿no?
Correcto. Fíjate lo que comentaba este hombre, Paul Kingsnorth. Este hombre lo estaba escribiendo en 2017 o una cosa así, el libro, ¿no? Y estaba hablando de que todo iba mucho más deprisa de lo que habían calculado los científicos en 2017, hace 4 años. O sea, imagínate ahora. Ahora ya lo están diciendo todos que esto es una absoluta barbaridad, que se está escapando de todo el control y de todos los cálculos que habían hecho, con lo cual el futuro está ahí, está aquí ya, desde, bueno, como tú dices, era ayer, el futuro era ayer. Exactamente. Bueno, No, es que esto es un proceso químico que dice que la cantidad de carbono almacenado en el permafrost que se une al hierro y se convierte en CO2 cuando se libera. Y es entre 2 y 5 veces la cantidad de carbono que se libera anualmente a través de las emisiones antropogénicas, quiere decir, las emisiones que provocamos nosotros, la provoca la especie humana en combustibles fósiles. O sea, estamos hablando de entre 2 y 5 veces superior a lo que ya emitimos. Sí, señor. Así vamos. O sea que cada vez estamos más cerca del planeta horno. Entre otras cosas, porque aparte de horno también tenemos más barbaridades en todos los extremos. Bueno, Ahí... ¿vamos a hablar de animalitos humanos? Sí, venga, porque si no se lo va a acabar se nos acabará el programa y no podemos hablar de un tema que yo creo que es fundamental. Mira, hemos hablado del problema más importante que tenemos los seres humanos, el planeta Tierra y sus consecuencias de la actividad humana sobre el mismo, ¿no? Ese es el más importante de todos. Y ahora yo quería hablar del otro tema importantísimo bajo mi punto de vista. No sé si estaremos de acuerdo, José. Ahora cuando te lo pongas sobre la mesa, hablamos. A ver, una cosa, os voy a contar un cuento a todos los que nos estáis escuchando. Hace 80 años, 1939, 32, una cosa así, había una situación social después de un crack económico, el crack de 1929. Había un montón de gente con miseria, con pobreza, estaba todo saltando por los aires, ¿no? Y entonces empezó un sistema en el que la clase política, para poder conseguir el poder, recurrió a la parte egoísta que todos tenemos. Cada ser humano tenemos una parte egoísta y es la más fácil de manipular porque es fácil conseguir decirle a una gente que lo que tiene que hacer es ser egoísta y defender lo suyo. Ahora tengo eco. No sé lo que hago con la imagen. Bueno, vaya. A ver. Es que me está sonando el eco continuamente, con lo cual va a ser complicadísimo hablar. Pero, en fin, ya se sabe que la tecnología tiene estas cosas. Bueno, pues os estaba contando, ¿no? ¿Me oyes ahora? ¿Me oís? Sí, te digo. Lo que pasa es que había quitado los auriculares. Vale, pues igual te ha pasado por eso. Vale, perfectamente. Bueno, pues estaba contando. En aquella época el sistema político recurrió a la parte egoísta, a la parte ruin del ser humano, que es la más fácil de controlar, de manipular, de conseguir resultados, y poquito a poco fue creciendo el fascismo, ¿no? La culpa de la crisis económica no la tenían los grandes banqueros, las grandes multinacionales, sino que la tenían el pobre que tenías al lado, el negro, el gitano, el inmigrante. No sé si os suena. Llegó un momento en alguna parte de Europa que el enemigo era el judío que tenía pequeños negocios en los pueblos, en las ciudades y tal. Ese era el enemigo a batir. Era el inmigrante, el que no era de sangre pura, os suena. Y poquito a poco, pues contando con la clase política que utilizaba los instintos primarios más ruines del ser humano, por una parte la misma gente que tenía dentro de sí ese gen egoísta, pues poquito a poco la gente fue votando a todos los políticos que estaban prometiéndole todas estas cosas que favorecían su egoísmo, ¿no? Y poquito a poco el fascismo continuó creciendo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el fascismo en España y en algunos otros sitios, en Japón también, pues consiguieron entrar en guerra y conseguir que mataran a unos cuantos millones de judíos, de negros, de gitanos, de homosexuales, de no arios, de no raza pura blanca. Bueno, pues resulta que ahora, hoy, 80 años después, os leo las noticias. 3 neonazis intentan quemar a un sin techo en Barcelona, día 12 de febrero de 2021. Ese mismo día,
un partido político aquí en España, bueno, partido político por llamarle de alguna manera decente, porque no se merecería ese nombre, ¿no? Vox enaltece a Galindo, el general Galindo de los GAL. El general Galindo, con el gobierno de Felipe González, montó una operación para asesinar a todo aquel que consideraban enemigo del régimen, como hacía General Franco. Galindo, General descanse en Galindo. Cal. ¿Eh? Descanse Sí. en Cal. Sí, señor. Bueno, pues Vox, el partido de extrema derecha, nazi, fascista, dice que Galindo era un héroe de la patria. Y ayer o anteayer, 300 neonazis homenajean en Madrid a la División Azul. Bien, os cuento para si hay algún chavalín o chavalina que me está escuchando o alguien que no ha leído el libro de historia. Cuando Franco ganó el golpe de Estado y empezó a matar a toda la gente que había por aquí, que se oponía al régimen, pues mandó una división a luchar con Hitler, con el ejército nazi, contra los rusos, la División Azul. A devolverle el favor que le hizo Hitler porque le mandó aquí a toda en Guernica, por ejemplo. La aviación alemana para que bombardeara Guernica, Alicante, Castellón, Granada, Sevilla, en fin, todas estas cosas que hizo el amiguito Hitler para que pudiera matar españoles. Bueno, pues 300 neonazis homenajean en Madrid a la División Azul. Como veis, en este mismo homenaje, una jovencita de muy poquitos años, decía que el auténtico enemigo, el verdadero enemigo era el comunismo y los judíos. Y yo que muchas veces, pues yo ya sabéis, un montón de años. Y yo he visto desde, pues eso, desde la posguerra un poquito ya avanzada, y he visto un montón de cosas, ¿no? He visto colas del hambre, he visto pedir leche condensada y queso y mantequilla en las cartillas de razonamiento, en las colas, en las iglesias, para Cáritas y toda la pesca, lo he visto, ¿no? He visto también manifestaciones fascistas, España 2000, todas aquellas cosas, Blas Piñar y todas aquellas cosas las he visto, ¿no? Recuerdo perfectamente Franco, los nazis, los campos de exterminio, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Recuerdo los millones de gitanos, de homosexuales, de judíos, de españoles también, que murieron en los campos de exterminio, ¿no? Los recuerdo perfectamente. Y a mí, como ser humano, me resulta absolutamente repugnante que alguien desee la muerte de nadie, de un ser humano ni de ningún animal. Me parece indecente, me parece monstruoso, ¿no? Y ver el otro día a una joven diciendo que el enemigo era el comunismo y los judíos 80 años después, me pareció tan terrible que creo que lo más importante que tenemos que hacer es parar eso. Parar el cambio climático y parar que lo que pasó hace 80 años se vuelva a repetir porque estamos por el mismo camino. Y hay otro problema añadido. ¿Sabéis por qué crece el fascismo? Porque los medios de información lo permiten, lo alientan, lo jalean. El otro día, en una portada de Las Provincias, hace 3 días, en portada aparecía que, después de las elecciones en Cataluña, decía el titular de la noticia en la portada de Las Provincias: Vox se convierte en la referencia de la derecha en Cataluña. Me parece tan indecente que un medio de información haga ese titular, porque lo que consigue es que la gente piense que un monstruo como el fascismo puede ser referente de algo. Entonces nos encontramos con que los medios de información están ayudando también a que el fascismo esté creciendo. Lo están ayudando también los partidos políticos que se juntan para gobernar con los fascistas, porque consiguen que la gente piense que estos fascistas son gente normal. Y nos olvidamos de que hace 80 años mataron a millones de personas y provocaron la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con la ayuda de la prensa, con la ayuda del egoísmo de todos nosotros, con la ayuda de un montón de políticos que endulzan el pastel, el fascismo sigue creciendo. Y si hace 80 años, en 1932, los votos a los nazis eran una minoría, en 1969 consiguieron la mayoría.
Si aquí en España hace 5, 6, 7, 10 años los fascistas eran prácticamente residuales, hoy tenemos 50 y tantos miembros en el Congreso y 11 en la Comunidad de Cataluña. En las próximas elecciones, como esto va a continuar, porque se está utilizando el mismo sistema que ocurrió hace 80 años, en cualquier próxima candidatura, convocatoria electoral, va a seguir ocurriendo lo mismo y lamentablemente vamos a tener que volver a ver lo que ya vimos hace 80 años. Me temo, lamentablemente, que no hemos aprendido absolutamente nada. Pero en fin, modestamente vamos a intentar que la gente piense, ¿no? Que yo creo que vale la pena, porque si no, el camino no se presenta nada bonito para el futuro. A propósito de la manipulación de los medios de información, hace 15 o 20 días, una mujer, que no tengo aquí el título, recogía este titular. Era una periodista, creo que del Diario Público. Sería Sara Badwicker o alguna de estas mujeres fabulosas que escriben en este periódico digital, ¿no? Y hablaba a propósito, lo digo por el tema de cómo está creciendo el fascismo, por qué y quién está ayudando al crecimiento del fascismo. Mirad, a mí me viene al pelo para contároslo, para que lo entendáis con un ejemplo gráfico, ¿no? En plena pandemia, hace cosa de un mes o mes y medio, hubieron manifestaciones con cacerolas en los balcones, pidiendo el fin del confinamiento, alentando la revuelta contra el gobierno. Y en aquel momento, esta periodista en Madrid, recorriendo las calles, se encontró con esta escena. Eran las 9:15 de la noche. Me había alejado del centro. Intentaba la diaria huida de las iracundas caceroladas que me dañan como graznidos. Adelanté a un par de mujercitas, mayores, pequeñas, con aspecto de no haber podido estudiar la primaria, haber currado mucho y comido pocas gambas. Caminaban barrio obrero arriba. Volvían a alguno de aquellos amontonados pisos de estrechas escaleras de terrazo. La más despierta le explicaba a la más silenciosa las cosas que estaban pasando. Fíjate, a la Arrimadas, para que votara que sí, le han dado 7 millones los de Venezuela. Desde los ventanucos abiertos en una de las fachadas de cemento, herían el aire de una noche hermosa y a mí un par de cacerolas. Malditos ladrones. Primero nos robaron el dinero, después la verdad, ahora la paz social. Malditos envenenadores, malditos mercenarios, maldita prensa canalla, malditos buitres, malditos. ¿Veis cómo se consigue manipular a la gente? Con información mentirosa, manipulada, ocultando datos y exhibiendo los que no deberían, ¿no? Por eso me temo, igual que estas mujercitas que iban por la calle diciendo y echándole la culpa a Venezuela o a quien queráis, o a Arrimadas o a quien queráis. Pues gracias a estas cosas, con la desinformación, está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Que al final te pones a votar al que te va a matar. Pero en fin, seguramente la historia nos está demostrando que tendrá que volver a ocurrir otra vez para que volvamos a aprender la lección, por lo menos los que queden vivos. Porque por lo que se ve, las nuevas generaciones ni saben, ni conocen, ni entienden, ni quieren saber, ni conocer, ni explicar nada. Seguramente. Mira, me gustaría, a propósito de esto que está, de alguna de las cosas que has mencionado, me gustaría leer un hilo de Twitter. A partir de ahora, con determinadas personas o colectivos que hagan tweets o hilos de Twitter y tal, no voy a decir la autoría para que la gente que nos escucha, o para al menos parte de la gente que nos escucha,
no los escuche con prejuicios, ¿no? Vale, muy bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, un hilo de Twitter al hilo de la manifestación esta, de la exaltación del más profundo y más asqueroso nazismo y fascismo que se permitió, se permitió. señor. Ayer y anteayer y otros lados no se permitían manifestaciones en contra del encarcelamiento de un rapero por rapear, pero sin embargo a estos energúmenos y energúmenas pueden lanzar proclamas a Hitler, al fascismo y bueno, en fin, a lo peor, ¿no? Bien, dicen que los medios más generalistas se hayan hecho eco de la manifestación neonazi denunciada por La Marea no es una casualidad. Hablamos de medios que han invertido mucho tiempo y dinero en mostrarnos a los fascistas de Vox como un simple partido de orden. La idea es sencilla, son el recambio natural de un PP muy desgastado por la corrupción. Ya se intentó antes con Ciudadanos, jugaron al extremismo ultranacionalista y perdieron. Han creado un ambiente de reacción desatada donde solo los más demagogos triunfan. Antes les bastaba con hacer políticas racistas y machistas, pero sin definirse como tales. Ahora los mensajes fascistas se lanzan sin discreción ninguna. Se han naturalizado. Nos hemos acostumbrado. Incluso nos hemos insensibilizado. Solo la izquierda tiene tabúes. La derecha los ha ido rompiendo con toda la retórica de lo políticamente correcto y los ofendiditos, retórica que ha comprado el ala derecha de cierta izquierda y que ha alimentado con el anatema de la diversidad. En este ambiente, si los medios comerciales ponen el objetivo en la manifestación neonazi, no es solo para frivolizar y alimentar la sociedad del espectáculo. Quieren blanquear el fascismo, sí, pero no el de esvásticas y camisas azules, sino el de trajes y corbatas. Han usado la noticia para trazar una línea divisoria entre los nazis de verdad y un partido demócrata al que se acusa injustamente de fascismo. La simbología, los uniformes, el antisemitismo les ayuda a fijar el imaginario colectivo y a desdibujar el fascismo institucional. La realidad es que el fascismo de Vox es solo un reflejo moderno del otro fascismo, el extraparlamentario. El antisemitismo ha dejado paso a la islamofobia. Y si incluso se pronuncian discursos sionistas es porque se considera al Estado israelí un aliado contra los árabes. El imperialismo de ese neofascismo ya no va de conquistar y reclamar espacio vital. Se conforma con imponer la unidad de la patria y mantener firmes a las colonias. Y así sucesivamente. Militarismo, culto a la personalidad, ultranacionalismo, xenofobia, etc. Todo se mantiene. Solo cambian las formas de manifestarse. En eso, el neofascismo de despacho está más cerca de Hitler que el neofascismo de Bomber-Kaki. Bomber-Kaki era la típica cazadora que llevaban los nazis de los años 90. Si hoy la prensa nos vende que nazis son unos y no otros, es porque creen haber apostado a caballo ganador y necesitan llevar su campaña de blanqueamiento de Vox hasta sus últimas consecuencias. Que hayan aparecido unos nazis de postal les ha venido rematadamente bien. Nos toca no dejarnos engañar, hablar con nuestras amigas y vecinas y compartir qué supone realmente el fascismo. No va solo de camisas pardas, sábanas en la cabeza y crucegamadas. Los nazis más peligrosos hablan de democracia y libertad y celebran desayunos con la prensa. Muy bien, José, muy bien. Para que se vayan enterando la gente que nos escucha. Por lo menos es que me parece una reflexión brutal, ¿eh? Sí, señor. Además, perfecto. Porque además, fíjate que es curioso cómo, por ejemplo, hace 80 años el fascismo, el nazismo, recurría a estos mismos argumentos, ¿no? La democracia, la libertad del pueblo, la bandera, la patria, todos los mismos argumentos que se utilizan para no decir nada de un programa. Porque claro, tú imagínate tener en el programa matar a todos los judíos del planeta Tierra. En fin, que eso no es un programa, eso es un asesinato, un genocidio, ¿verdad? Entonces ahora está ocurriendo lo mismo, ¿no? La banderita, la patria, la unidad de indisolubilidad en el destino y estas cosas que nos cuentan para no decir nada de su programa. Y luego lo que tú estás comentando a mí me parece importantísimo, ¿no? Cómo se está alentando desde un montón de periódicos y periodistas y tertulianos eso, el blanquear el fascismo y sus partidos
como si fueran algo que no tiene nada que ver con lo que fue en su momento, ¿no? Sigue siendo lo mismo con nuevos ropajes, ¿no? Es lo mismo. No sé cómo vamos de tiempo, porque depende Mira, de lo... a propósito de. Mira, otro tuit. Tampoco voy a decir el autor por los prejuicios de alguien que pueda tener contra él o contra ella. Sí. Mira qué resumen. Dice, mira, en 5 días se ha Ahí, muy despedido bueno, a un José, muy trabajador. bueno, dilo. En 5 días se ha despedido a un trabajador de Televisión Española por un rótulo. Se ha absuelto a Cifuentes por trampear. Se ha encarcelado a Hasél por rapear. Se ha apaleado a una niña en Linares. Se ha autorizado una manifestación de nazis y se le ha sacado un ojo a una manifestante. En 5 días. Sí, señor. Para que veáis cómo estamos haciendo democracia a pleno pulmón. Eso en una democracia plena, como Sí. insiste la vicepresidenta Carmen Calvo, o la ministra de Asuntos Exteriores, o toda la bancada de políticos del PP, que se echan las manos a la cabeza, porque Pablo Iglesias dice que aquí estamos en una situación que no hay una normalidad democrática. Ya ves tú el pecado que ha dicho, cuando ha dicho una verdad como un templo, para una cosa que dice... ¿No? Mira, no sé cuánto, a ver, Raúl, no sé cuánto tiempo nos queda. No es igual. A ver, sí. Hasta que nos corten. Compañero, te escucho. Unos 5 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a darnos prisa porque hoy quería proponer que terminamos poniendo una canción de Pablo Hasél que terminamos con una canción de Pablo Hasél por ese, en nuestra opinión, y esa injusticia que se ha cometido encarcelando a una persona por cantar canciones. Correcto. Bueno, entonces en 5 minutos me da tiempo de leer 2 artículos. Uno y acabaré, y antes de la canción de Pablo Hasél, con una poeta, Silvia Delgado. Y ya veréis qué cosas. Empiezo para que veáis el tema de la democracia plena, ¿no? Esto creo que lo escribía... A ver dónde lo tengo yo por aquí. Bueno, me parece que es Cristina Falla. Bueno, como dice José, no voy a decir quién es y así no tendremos prejuicios. Exacto. ¿Te imaginas un país en el que el jefe de Estado tiene su fortuna en paraísos fiscales y existen fundadas sospechas de que ha estado haciendo millonarios negocios privados desde su cargo público? Pero no se pueden ni siquiera definir sus fechorías porque se ha pactado que haga lo que le salga del trono durante cerca de 4 décadas, sea o no delito, sin que sea posible investigarlo. Estoy hablando de un artículo que se escribió hace 3 o 4 meses, ¿eh? No penséis que es de hoy. ¿Te imaginas que además no solo procede de una dictadura fascista, asesina, sino que fue el propio dictador quien decidió ponerlo en tal lugar? ¿Te imaginas que el tipo se va de rositas y quien acaba ocupando el puesto que deja es ni más ni menos que su hijo? ¿Te imaginas un país en que el principal presidente de su democracia, el que más años ha estado al frente de la nación, definiéndose como socialista y cuyo partido se encuentra ahora gobernando, ha creado un grupo terrorista, un grupo de asesinos, y que una vez sabido eso no pasa absolutamente nada, no se le juzga, no se le detiene, no se le condena? Es más, ¿se le sigue considerando un referente de opinión? ¿Te imaginas un país donde los grupos de extrema derecha violenta han llegado a tener más de medio centenar de representantes en el Congreso de los Diputados y que se ha acabado considerando normal que otros partidos pacten gobiernos con ellos? ¿Te imaginas un país en el que se regala cada año 4.500 millones de euros a una iglesia para que eduque a los menores, a una iglesia construida sobre el machismo, la ignorancia, el robo y el odio al diferente? O sea, que se les entregan miles de millones de euros cada año para que eduque en esos valores. ¿Te imaginas un país que recluye a los menores nacidos en familias con problemas en unos centros con tal nivel de abandono que en algunas zonas se llega a prostituir a la gran mayoría de las niñas y los niños allí recluidos? ¿Te imaginas un país en el que se encierra a un animal, un gran mamífero, en una plaza pública y luego se le va torturando artísticamente ante el clamor popular para acabar matándolo y tal práctica sea considerada cultura? ¿Te imaginas un país en el que durante más de 40 años ninguna de las anomalías democráticas anteriores ha merecido un lugar destacado en los medios de comunicación? Podría seguir, porque es interminable.
pero ¿te imaginas que existiera una posibilidad real de cambiar todo lo anterior? Como veis, habrá que debatir bastante lo de la normalidad democrática, ¿verdad? Y ahora, antes de la canción de Pablo Hasél, para terminar el programa, uno de los últimos versos que me he encontrado de Silvia Delgado, que me parece fabuloso para acabar antes de la canción. Y para aquella gente, dedicado para todos aquellos que ven violencia en algunas manifestaciones. Leo: oiga, no me detenga, que yo no hice nada. Apenas pensar, apenas quejarme, apenas. Oiga, no me acuse de violento. Es usted quien lleva armas. Es usted quien defiende este mundo de lástima. Oiga, que yo no hice nada, que yo no derramé la pobreza, ni golpeé en las fábricas, que yo no cambio, que yo no... Esperad. Que yo no vendí mi conciencia a cambio de una buena paga, que yo no firmé el olvido, ni cavé en las sepulturas, que yo solo digo que aún hoy se tortura. Oiga, que yo no hice nada, que solo soy un hombre lleno de rabia, una mujer condenada a ser paria. Solo somos voz y furia desatada. Solo somos desafío, amenaza. Solo un puñado de huesos y de rodillas ásperas que viven sin quemar la memoria, con esta larga sed de palabras. Solo somos savia nueva, recorriendo las ideas que coagulan y nos llenan de esperanza. Solo somos esto que ve, gente que no da la espalda, soñadores fanáticos, enemigos de sus amos, gente que no piensa callarse solo porque a ustedes les escueza que caminemos sin permiso por estas calles sitiadas. Nos tienen miedo, eso es lo cierto. Están en guardia. Temen que despertemos la dignidad de todos los que se agachan. Me parece fabulosa la poesía. Buenísima. Bueno, y ahora terminamos con Pablo Hasél y así terminamos con el último videoclip que subió a YouTube un día antes de ser encarcelado, de ser secuestrado por el Estado. Se llama Ni Felipe VI. Así que nos quedamos con Pablo Hasél. Libertad para él y para todos los condenados por expresar su opinión, sea en Twitter, sea en sus canciones, sea en su arte. Recordamos que Valtonyc está exiliado también porque está condenado a cárcel. Así que, bueno, si esto es una democracia plena, no de... Por si alguien no lo sabe, hay 128 condenados a cárcel por delitos de opinión en España en los últimos años, en democracia plena. Democracia plena, sí. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso y ya nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos y nos vemos el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre. Al oprimido amo, odio el reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap, jódete, pide mi libertad hasta Joan Manuel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. No hay quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco,
crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. De hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. De honor conocerá sudor al curar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeo. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle ya llegará a palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os gusto o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerta al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos, pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.